Mater, fiat voluntas tua, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema de hoy, San Lucas nos habla de la autoridad de Cristo. Nos dice que los que escuchaban a Jesús quedaban asombrados porque su enseñanza estaba llena de autoridad. La autoridad de Cristo, hermanos, le viene del Padre Dios por la fuerza del Espíritu Santo en él. Se podría decir que la palabra de autoridad de Jesús está dada en cuanto que cada sílaba que pronunciaba Cristo estaba y está llena del Espíritu de poder. Por eso no hay nada que pueda permanecer inmóvil ante la palabra de autoridad de Cristo. Siempre que el alma se encuentra con la palabra de Jesús, sucede en su interior y, de acuerdo a su grado de docilidad al Espíritu, también en su exterior, un movimiento singular que habla del poder de Dios, pues la palabra de Dios es creadora y cada vez que es pronunciada vuelve nuestro espíritu al estado original, a aquel soplo primero en el que de ser solo polvo pasamos a tener vida, no solo para la vida biológica y material, sino que empezamos a tener vida para la eternidad. Y por eso, cada que escuchamos la palabra de Dios, de acuerdo también a nuestra docilidad, nuestro espíritu se mueve siempre hacia la gracia. Pero si no estamos en docilidad, es como lo que dicen nuestros padres: entra por un oído y sale por el otro sin dejar rastro o huella, aunque sabemos evidentemente que la palabra de autoridad de Dios, aunque no sea tomada y aunque no sea asentada en el espíritu de una persona por la disposición de la persona en sí mismo, pues la palabra de Dios sí deja rastro y deja huella, porque la palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios puede transformar hasta el corazón más frío en un corazón tibio y de carne. Pero a veces nosotros nos oponemos, pero la palabra de Dios es tan grande y poderosa que aunque haya oposición humana, ella hace lo que sabe hacer, y lo que sabe hacer es santificar el espíritu humano. Hermanos, la autoridad de Jesús es la autoridad del amor, que no necesita gritos o amenazas, solo su presencia lo es todo, lo dice todo. Su presencia es en sí misma la autoridad del cielo. Por eso, ante la sola presencia sacramental de Cristo en las capillas y templos, o su presencia espiritual en el corazón de una persona, basta para someter a los demonios. De ahí que la lectura de hoy hable precisamente de un testimonio sobre un exorcismo que hace Jesús, en el que un demonio quiso sobreponer un tipo de autoridad mundana que queda doblegada ante la autoridad divina, y es el tipo de autoridad que utiliza el ruido, el bullicio y el desorden para imponerse.
Nos dice San Lucas que un hombre que estaba en la sinagoga tenía un espíritu de demonio inmundo y que se puso a gritar con fuerte voz. Y he aquí, hermanos, un criterio de discernimiento sobre la autoridad de alguien. Si la autoridad oscila entre gritos, orgullo, soberbia, altivez, entonces va hacia el lado del autoritarismo que viene del infierno. Pero si está dado en medio del silencio y la mansedumbre, entonces viene de Dios. ¿Cuánto, hermanos, tenemos que aprender de la autoridad de Cristo para alejarnos del autoritarismo del infierno y acercarnos a la autoridad divina? Por eso, el demonio grita mientras Cristo calla. Pero cuando el demonio empezó a decir lo que aún no correspondía a los tiempos de la revelación del Señor como Mesías y Dios, el Señor hace ver con justicia su autoridad. Porque nos cuenta Lucas que Cristo increpa al demonio y con la severidad de su humildad le dice: cállate y sal de él. Pues, hermanos, quizás el fin, y esto, hermanos, hay que tenerlo siempre muy presente cuando leemos este tipo de testimonios en el Evangelio, el fin de aquel espíritu inmundo, más que exaltar la divinidad de Jesús, lo que buscaba era tentarlo en una gloria que Jesús todavía no quería que fuera descubierta, la de que fuera el Santo de Dios. Hermanos, el demonio es astuto y siempre, cuando se encuentra ante la autoridad de Dios, lanza sus ataques para blindarse. Pues alguno podría decir: pero es que parece que el demonio está haciendo una profesión de fe. ¡Wow! Y está declarando la verdad sobre Jesús. Pero no es tan así, hermanos, pues los demonios ya no profesan una fe ante el Creador, pues ellos aborrecen su origen, no por su origen en sí mismo, sino porque su estado actual, que es infinitamente más humillante que el que ellos pudieran haber experimentado o quizás piensen ahora de su origen. Por tanto, ellos lo que hacen es una declaración de la realidad de Jesús, que no tiene que ver con que ellos hagan una profesión de fe o porque vayan por ahí diciendo la verdad, sino que ante la realidad de Cristo ellos no pueden ocultarse ni ocultarla, ni proferir ninguna mentira ante la realidad que de suyo en Cristo se impone ante ellos por la humildad que Cristo es en sí mismo. Y esta declaración de verdad por la realidad de Cristo, a la que se ve obligado vociferar entre el ruido de sus gritos de este demonio, es en sí misma una manifestación de su rendición a la autoridad silenciosa del Salvador. Pero Jesús, para que no siguiera revelando su identidad mesiánica, le increpa, como lo acabé de decir, y luego lo exorciza, es decir, lo saca de esta persona. Y nos dice que al salir de esta persona, este espíritu sale con lo que vive y en lo que vive ese espíritu. Y ese espíritu vive es en autoritarismos, que se expresa en la violencia con la que se manifiesta y expresa su realidad en el mundo y también en las personas. Porque nos dice el Evangelio que este demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió y salió sin hacerle daño, porque la palabra de Cristo tiene poder. Y la palabra de Cristo hace que los demonios salgan de las personas y los lugares sin hacer daño. Y esto evidentemente cuando así lo quiere la divina voluntad, pero quizás hay momentos en los que alguna persona podría decir: oiga, pero mire, es que le hizo daño, es que golpeó, es que rompió, es que en fin. Pues hermanos, eso también atiende a la disposición del alma humana ante el autoritarismo del infierno, porque si el alma humana tiene algún tipo de reverencia ante la, entre comillas, pseudoautoridad del infierno, de los demonios, entonces los demonios sí pueden hacer algo en la vida o en la integridad física de la persona o de los lugares. Pero cuando la persona fue contaminada
por ese demonio sin una voluntad propia, entonces lo que impera no es la pseudoautoridad del infierno, sino la autoridad del cielo. Hermanos, la palabra de Cristo tiene poder de verdad. La palabra de Cristo está revestida de la autoridad creadora del Padre. La palabra de Cristo es en sí misma el poder de Dios manifiesto en él. La palabra de Cristo, hermanos, es el manifiesto de lo eterno. La palabra de Cristo es lo divino en sí mismo, pues Cristo es el Verbo, la palabra por quien todo fue hecho y quien se hizo carne entre nosotros. Por ello, cuán importante es amar la palabra de Dios, pero no solo amarla, sino obedecerla y rendirle culto, la reverencia, el respeto y el amor necesarios. Pues hermanos, la palabra de Dios tiene la autoridad para atar y desatar, para encadenar y liberar, para sanar y levantar. La autoridad de Cristo está pues en la fuerza de su amor impreso en su divina palabra. Ama la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios haga en ti una nueva creación, haga de ti una nueva criatura. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.